Gracias, Dios, damos gracias en este día, Dios mío, por la oportunidad que nos das una vez más de estar reunidos delante de tu presencia, nosotros los de casa y las personas que nos ven a través de las redes sociales. Muchísimas gracias, Dios. Te doy gracias por las personas que nos miran a través de YouTube, a través de Facebook. Te doy gracias, Dios mío, por lo de casa. Gracias por el equipo que tú has prestado, Dios mío, a Trono de Gracia para poder llevar a cabo esta gran obra que tú has encomendado a nosotros. Gracias, Dios mío. Tomen asiento, pónganse cómodos allí en casa. Si tiene su Biblia, saque la Biblia. Vamos a hablar de la palabra de Dios en este día, esperando que el mensaje sea de gran bendición para su vida. Es el deseo que hay en nuestros corazones. Mientras estaba orando, se me vino a la mente algo que siempre he pensado cuando a veces voy por el camino, a veces estoy pues en el trabajo. Hay días que me levanto con una gran necesidad en mi corazón de adorar a Dios. Me levanto con una gran necesidad en el corazón. Deseo como perderme en la presencia de Dios. Ese es el deseo que hay muchas veces en mi corazón. Y este día en particular, pues me he sentido de esa manera. Porque reconozco de dónde Dios me sacó. Sé de dónde Dios me sacó y he podido entender que no estoy para agradar a nadie, aún ni a mí mismo. He nacido para adorarle a mi Dios y le doy gracias cada día por darme esa oportunidad de servirle y de estar frente a un hermoso público, a personas temerosas de Dios. En este día voy a hablarles de un mensaje encontrando la identidad, tratando de encontrar la identidad. ¿Qué es la identidad? Una identidad. Todos sabemos qué es una identidad. Cuando nacemos se nos da una identidad que es el acta de nacimiento, y esa identidad, eso es en todo el mundo. En todo país que usted va, toda persona tiene una identidad llamada pues una acta de nacimiento, un pasaporte, ¿verdad? Que es lo que tenemos los seres humanos en esta dimensión, que es algo que nos identifica de dónde somos y quiénes somos. Lo único que diferencia en una identidad es el nombre. El nombre, los apellidos, ¿verdad? De cada persona es lo único que diferencia, pero en sí todo es una acta de nacimiento. En algunos países le llaman sí credencial, otros partida de nacimiento, pero todo es igual en esta dimensión. Todos tenemos una identidad. Con esa identidad nosotros podemos identificarlos, ¿verdad? En el mundo espiritual también existe una identidad. El cristiano tiene una identidad espiritual. Aún desde que nace, Dios le asigna esa identidad. Y muchos de los que conocemos, muchas personas que conocen de Dios, desconocen la identidad que le fue dada. Entonces, en este día vamos a descubrir cuál es la identidad que nosotros debemos tener y cuál es la identidad que nosotros debemos presentar cuando alguien nos pregunta
quienes, porque vienen acusaciones aún el diablo usando personas, ¿verdad? Usando personas, nos pregunta que quién nosotros somos. Entonces, los que conocemos de Dios estamos seguros quién somos en Cristo Jesús. Nosotros, como tenemos una identidad, nosotros no nos movemos por una emoción, nos movemos porque estamos realmente convencidos de que de dónde nos sacó Dios y quién es Dios. Estamos convencidos. Yo me pongo a analizar y digo, no es posible, como muchas personas que no creen, ¿verdad?, en el evangelio, no creen en el Dios que usted y yo creemos. Digo, no es posible que a lo largo de la humanidad hay todo este montón y miles y millones de personas que testiguan con verdad, con realidad, con evidencias que nuestro Señor es real. No es posible que hayan mentido. También nosotros no mentimos. Sabemos quiénes somos en Cristo Jesús y sabemos qué es lo que Dios ha sido con cada uno de nosotros. Conmigo yo le puedo decir que Dios ha sido demasiado bueno conmigo. Es por su misericordia que yo estoy de pie. Es por su misericordia que yo estoy vivo. Es por su misericordia que yo estoy en este día hablándole a usted, diciéndole que ese Dios, ese amigo que me rescató, también le puede rescatar a usted. Ese amigo se llama Jesús. Ese hombre llamado Jesús conmigo hizo algo maravilloso, grandioso, y le doy gracias todos los días, le doy gracias por tenerme donde me tiene, por darme lo que me ha dado, por regalarme la vida, y gracias le doy por darme una identidad, la cual esa identidad anteriormente yo carecía de ese conocimiento, no sabía quién era, pero ahora gracias a él yo puedo decirle a usted que conozco de esa identidad. Y esa identidad que Dios me dio a mí, yo vengo a hacérsela saber a usted en este día. Vamos a irnos al libro de Hechos 19:14. Si tiene Biblia, tome su Biblia. Vamos a leer Biblia, vamos a leer la bendita palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 19:14, 19:14 y 15. Había 7 hijos de un tal Esteban, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? En la época de Pablo, sabemos que Pablo, así como a todos hemos tenido un pasado no muy agradable, y Dios en su infinita misericordia nos ha rescatado. De la misma manera, Pablo no tenía un pasado agradable, pero Dios es misericordioso y lo rescata, y para su gloria, para su honra. Y cuando Dios toma a Pablo, la escritura describe que Pablo, Dios a través de Pablo, de la humanidad de Pablo, hacía cosas grandiosas, maravillosas, sanaba a los enfermos. Aún la palabra en el mismo libro de Hechos dice que habían personas que se llevaban a casa los pedazos de tela, ¿verdad? Y los pasaban o se los ponían a los enfermos, y con eso bastaba para que la gente fuera sana. Entonces Pablo hacía todas estas cosas maravillosas. ¿Por qué razón? Porque él sabía de dónde Dios le había sacado y no tenía otra opción.
que adorarle a ese Dios. Él conocía de Jesús y hablaba con seguridad, no por una emoción, hablaba con seguridad que Cristo es real y que era Cristo a través de él, usándolo para poder sanar, para poder restaurar y etcétera, etcétera, etcétera. En esa época, cuando Pablo hacía todas estas cosas, la Biblia describe antes de eso que habían muchas personas en ese entonces que como lo miraban que él hacía todas estas cosas, entonces ellos querían imitar a Pablo. Y en ese grupo de personas, en ese lugar también habla que estaban los hijos de un señor llamado Esteban, que era el sacerdote, era, ¿cómo se llama? Sí, yo creo que era el sacerdote, perdón si me equivoco. Y estos muchachos miraban a Pablo hacer esas cosas. Y ellos pensaron que era nomás solo de presentarse y hablarle a los demonios y los demonios iban a salir corriendo. Pero da que ellos no conocían a fondo, ellos carecían de una seguridad. Ellos no estaban seguros al 100 porque no habían conocido la verdad. Ellos se estaban moviendo por una emoción, por lo que miraban que Pablo hacía. Y ellos se encontraron con el endemoniado equivocado. Cuando ellos se presentan delante del endemoniado, yo me doy una idea que empezaron: demonio. ¿Por qué razón? Porque mire, hay muchas personas que piensan que en el grito es que está la autoridad. Yo me doy una idea que ellos decían: demonio, en el nombre del Dios que predica Pablo, fuera. Yo me imagino ver al demonio cruzado de brazos así. Perdón, ¿qué ustedes dicen? O en inglés sería excuse me. Entonces les dice: yo conozco a Jesús, a Pedro, a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Ahora la pregunta es: ¿usted quién es? ¿Quiénes somos en verdad? El diablo siempre va a venir, aunque el diablo sabe a ciencia cierta, de todo corazón se lo digo, ¿quién es usted y quién soy yo? Pero él siempre va a venir a tentarnos, a tentarle y a decirle: ¿quién tú eres? Que tú no eres aquel borracho, o tú no eres aquel drogadicto, o tú no eres la mujer aquella que se vendía en la calle allá en mi pueblo, o tú no eres el asesino, o tú no eres el que perseguía a los discípulos. Amén, tú no eras esa persona. Él siempre va a venir a decirle: ¿quién eres tú? Incluso va a traerle a través de otras personas a decirle: ¿quién es usted en el pasado, pero no en el presente? Entonces, cuando entendemos que tenemos una identidad, que sabemos de dónde Dios nos ha sacado, estamos al 100% seguros quiénes somos en Cristo Jesús. Hablamos con autoridad, caminamos con autoridad y le hablamos al que no conoce con autoridad. Nosotros podemos decirle que conocemos a un Dios que salva, un Dios que restaura, un Dios que libera, un Dios que sana, un Dios bueno, un Dios milagroso, un Dios poderoso. Es la seguridad que nosotros tenemos, que Dios es real. El Dios que yo le vengo a predicar es más real que nosotros mismos. Es real el Dios de todos los tiempos. La identidad que yo le voy a dar en este día, cuando venga alguien y le diga: ¿quién eres tú?
La identidad, ¿sabe cómo se llama? Adorador. Eso es lo que somos nosotros. Esa es la identidad que nosotros los seres humanos tenemos desde que Dios nos da la oportunidad de nacer. Dios en usted que me está viendo, en ustedes los que están en casa, Dios miró en usted y en mí un adorador que en el pasado usted no sabía o no sabe, ha carecido de esa identidad. En este día, en el nombre de Jesús, tómela, agárrela, aprecie esa identidad. Eso es lo que a usted le identifica. Esa es la credencial que a usted y a mí se nos dio cuando nosotros nacimos. Adoradores, nosotros vamos a vivir y estamos para adorar a Dios, porque somos su creación. Los que están en el cielo, hay miles y millones, yo podía decir trillones de personas que allá no se trabaja. Allá usted no va a trabajar, usted y yo no vamos a trabajar. Allá no, allá el único trabajo es adorarle a un ser supremo que se llama Jehová Dios. Oh, voy a decirle esto ahora que digo Jehová Dios. Anótelo lo que le voy a decir cuando la palabra Jehová abarca Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jehová es un combo, pero no voy a entrar en ese detalle. Estamos para adorar a ese ser, a ese Dios maravilloso que dice su palabra que creó los cielos, la tierra y todo lo que existe, en lo que pueda existir, es hecho por la mano, por la voz de ese personaje llamado Dios. Y usted y yo no es que venimos no, usted y yo estamos diseñados para adorar a Dios donde quiera, como sea y el lugar que sea. Somos adoradores de Dios. Lucas 4:8. Voy a poner a mi esposa que lea también, que me ayude. Lucas 4:8. Que se escuchen las páginas moverse por todo este lugar. Ok, Lucas 4:8. Después al siguiente me ayudas, amor. Lucas 4:8 dice: respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aún el diablo vino a tentar al Rey de Reyes, a Jesús. Vino a preguntarle, ¿verdad? A mostrarle, a decirle que le daba todos los reinos de la tierra si se postraba delante de él. Pero Jesús, mire la respuesta que le dijo: escrito está que solo al Señor tu Dios adorarás. ¿Por qué razón adorarás? Esa es la identidad. Incluso al diablo le fue dada esta identidad llamada adoración. El diablo fue diseñado específicamente para alabarle, dice la palabra, para adorarle a Dios. Esa es la identidad. Tómela en este día en el nombre de Jesús. Jesús le dijo: solo al Señor tu Dios adorarás. Juan 4:23. Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es,
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Escuche lo que dice, ¿verdad? Juan 4 dice que la hora viene y la hora es que los verdaderos adoradores le adorarán en espíritu y en verdad. Porque necesario es, dice, que los que le adoren en el espíritu. Adoradores, desde que los verdaderos, dice, adoradores vienen. Todos somos adoradores, pero no todos adoramos al que debemos de adorar. Hay quienes que adoran, dice la palabra, dioses hechos por manos de hombre, que tienen manos, no agarran, tienen pies, no caminan, tienen ojos, no ven, tienen boca, no hablan. Pero más mi Dios, el Dios de todos los tiempos, dice su palabra que con su presencia tiembla el universo y de su boca salen rayos. El Dios todopoderoso es el Dios que nosotros adoramos, el Dios en el que nosotros creemos, tenemos una identidad y nosotros sabemos que somos adoradores. Ahora, ¿quién es el verdadero adorador? El verdadero adorador es aquel que no importa el lugar, no importa la circunstancia, no importa dónde esté. Cuando alguien tiene una identidad, que sabe cuál es la identidad y que sabe de dónde Dios le ha sacado, no hay otro choice. Adorar en todo momento. Pablo era un adorador genuino. Y así lo mismo puedo decir que todos los que conocemos, los que tenemos un pasado, repito, buscamos a Dios y adoramos a Dios en espíritu y en verdad, hablamos con autoridad. Hechos 16, 25 y 26. Vamos a regresar a Hechos. Hechos 25, a ver, Hechos 16. Hechos 16, 25 y 26. Pero a medianoche, orando, Pablo y Sila cantaban himnos a Dios y los presos los oían. El 26, ¿lo tienes? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Wow. Pablo era un adorador genuino. Él sabía de dónde Dios le había sacado. Antes de eso, Pablo liberó una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Eso es lo que dice la palabra. Y por esa causa se enojaron tanto que lo metieron preso a él y a su ayudante, Sila, su compañero. Los metieron a lo más profundo de una cueva, porque las cárceles en aquel entonces no eran cárceles como ahora con aire acondicionado y son arriba de la superficie. Anteriormente eran cuevas. Y lo metieron hasta la cueva más profunda allá y les pusieron una persona específico que les cuidara. ¿Por qué razón? Porque los catalogaban peligrosos. Cuando usted tiene una identidad, el diablo siempre va a tratar de apagar esa autoridad. ¿Por qué razón? Porque a él ya se le terminó la esperanza de ir a adorar a Dios. Y usted y yo, wow, tenemos ese privilegio de poder adorarle en el carro, en la calle, en la casa, en la oficina,
en el baño, a donde quiera podemos adorarle. Nuestra oración es acepta delante de su presencia. Podemos adorarle. Es un gran privilegio que tenemos en este día, pararnos delante de su presencia y poderle decir: Señor, me presento delante de ti en este día. Recibe mi adoración. Reconozco que vivo para adorarte, para glorificarte, para exaltar tu nombre. Pablo entendía y sabía de dónde Dios lo había sacado. No importaba el lugar donde estaba, pero dice la palabra que aún allá, en aquel lugar no muy agradable, levantaron una adoración. La adoración conmueve el reino. La adoración, la palabra dice que en medio de la alabanza el Espíritu de Dios se mueve. Cuando hay un adorador que le trae algo genuino, algo nuevo, el Espíritu Santo de Dios se mueve. Ellos no entendían. Humanamente no se entiende a veces cuando usted le sirve a Dios y hace algo, se presenta delante de Dios. Mientras estábamos orando, entonábamos una canción que dice: heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo miré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Cuando nosotros nos paramos delante de Dios y le decimos: heme aquí, envíame a mí, nosotros sabemos que en cualquier momento Dios nos va a enviar a un lugar, a cualquier lugar. Pablo fue a parar a una cárcel con su ayudante. ¿Por qué razón? Porque allí en aquella cárcel para Pablo no era agradable, pero Dios tenía un propósito. Allí había un hombre, que el mismo hombre, que la autoridad que había allí, alguien que los estaba cuidando para que ellos no se fueran, que no se fueran a fugar de la cárcel. Ese mismo hombre es en quien Dios había puesto la mirada, y por esa razón Dios llevó a Pablo a la cárcel. A veces el diablo y las personas piensan que metiéndote miedo, preguntándote, te van a llevar. Es un propósito, todo tiene un propósito. Allí Dios había ese hombre, el guardia, el soldado, no sé cómo decir, el que estaba cuidando a Pablo. Ese hombre, cuando hubo un terremoto, dice que ellos, mientras ellos adoraban a Dios, hubo un terremoto, un temblor, que se reventaron las cadenas que andaban en los pies, las puertas fueron abiertas, y el hombre, dice la palabra, que sacó su espada para suicidarse, porque como a él le habían dado un par de personas para que las cuidara, y él pensó que se habían ido. Y Pablo le dijo: espera, muchacho, espérate, no vayas a matarte. Nosotros aquí estamos. El hombre, cuando entendió eso, sabe lo que hizo. Empezó a preguntarles, ¿verdad? Y la palabra dice que ellos lo bautizaron. Ellos lo bautizaron. Pablo fue a traer a alguien que Dios había puesto la mirada. ¿Por qué razón? Porque Dios sabía que Pablo era un adorador igual que usted que me está viendo. Le voy a contar un testimonio, algo similar, y con esto vamos a cerrar. Yo iba caminando por las calles de Miami, no caminando, iba manejando. Y por X razones, ¿verdad? Yo creo que muchos atraviesan y atravesamos por muchas circunstancias en este país. Y
yo caminaba ungido de la presencia de Dios y iba manejando. No tenía una licencia de conducir. Y también voy a predicar respecto a las leyes que están puestas por Dios. Pero Dios es tan perfecto, que Dios sabe cuando uno se para delante de Él y le dice: heme aquí, envíame a mí. Dios nos va a mandar a lugares que nosotros no entendemos, pero el propósito de Él es perfecto. Miren lo que Dios hizo. Me llevaron porque no tenía una licencia, no porque haya cometido un accidente ni absolutamente nada de eso. Me llevaron por una noche. Mientras estaba allá en la cárcel, había otro hombre allí, cubano. Le estoy hablando de aquel tipo de persona, no voy a especificar porque tengo buenos amigos cubanos. Y entre todos los países también hay personas que no creen en lo que nosotros creemos. No logran creer en lo que nosotros muchas veces hemos mirado de lo que Dios es capaz de hacer. Y yo comencé a impartirle la palabra. Le dije: mira, yo voy a este ministerio, ¿verdad? A esta iglesia. Y el lugar de donde yo vengo es una iglesia de avivamiento, ¿verdad? Una iglesia no de religioso, una iglesia que se mueve el poder, se mueve el Espíritu Santo de Dios. Y yo le puedo decir porque he estado allí y sé cuando el Espíritu Santo toca, ¿verdad? La atmósfera cambia. Y el hombre comienza a decirme: oye, ¿sabes qué? Yo he mirado en esa iglesia donde tú vas que la gente se cae. Y me dice: yo no creo en eso. Ah, bueno, le digo: mira, tú necesitas ir. ¿Y qué te parece? Le digo: si mañana, pasado mañana te invito. Eso fue un viernes. Me tuvieron toda la noche. Al siguiente día, el sábado, salimos yo y él. Y le digo: te invito a la iglesia. Incluso cuando vinieron a recogerme, íbamos en el mismo carro. Yo agarré la Biblia y empecé a hablarle, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Aceptó mi invitación. Aceptó mi invitación porque yo tenía un plan, un trato con el Espíritu Santo. Yo te los traigo hasta la puerta. De allí tú sabrás lo que vas a hacer. Ese era el trato que yo tenía con el Espíritu Santo. Ese era mi trabajo. Y fue a la iglesia. Es de esas veces que tú llegas y la atmósfera está wow, que el Espíritu Santo está trabajando de una manera sobrenatural. Algo que no se entiende. Algo que no se entiende. Pero solo cuando tú estás en el lugar y le das la oportunidad al Espíritu Santo que trabaje en tu corazón, es de esos momentos que te hablo. Yo sé que si tú lo has vivido a lo mejor. Y así estaba la atmósfera. Yo, como he sido alguien que dependo totalmente de Dios, y cuando la presencia de Dios está, yo le abro mi corazón a Dios. Yo le digo: Dios mío, heme aquí, toca mi vida. No me importa el que está al lado, no me importa nada. Yo adoro a Dios porque yo sé de dónde Dios a mí me sacó. Perdón. Y era de esas veces, ¿verdad? Y yo levanté las manos. Estaba orando, ¿verdad? Y no me importa nada lo que piensen. He sido el tipo de persona que no importa lo que las personas que estén a nuestro alrededor. Cuando tú entiendes que tienes una gran oportunidad y que has nacido para adorarle a tu Dios, no importa nada, ¿verdad? Y yo estaba orando. Cuando menos acordé, yo busqué a mi amigo que estaba a la par, ¿verdad? Y estaba en el piso.
Y cuando lo miré, yo me acordé de lo que él decía, que el día me dice, mira, me dice, cuando yo vaya, me dice, allí me dice, si me quieren tirar, yo hasta voy a poner el pie atrás, me decía, ¿verdad? Para que no hubiera manera de que lo empujaran, ¿verdad? Y cayera. Dijo que iba a poner el pie así, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando lo miré, me dio una ganas de reír y dije yo, vaya, mira. Entonces ahí está para que tú veas que el Dios de el que yo te hablo es real, es verdad. Hay cosas inexplicables que en nuestra humanidad son difíciles de entender, es lo que yo te puedo decir. Y cuando se terminó el servicio, solo esperó que saliéramos a la puerta y me decía, muchachos, si es cierto, me decía, oye, yo ni supe, se me aguadaron los pies y yo ni supe, pero que yo estaba en el piso, yo ni sé ni lo que pasó. Le digo, es para que tú te des cuenta, le digo, ves que cuando tú le abres el corazón a Dios, Dios va a trabajar en tu vida. Entonces es lo que te invito en este día, a que abras el corazón a Dios, le permitas trabajar en tu vida y Él va a hacer algo maravilloso, algo maravilloso. Ese amigo del que yo te hablo es alguien que cuando todos humanamente te fallan, Él no. Cuando nadie cree en ti, Él cree en ti. Y esa es la palabra que yo tengo para ti en este día, que te apropies de esa palabra. Adora a tu Dios, solo a Él adora. Él es el único que se merece adoración. En el nombre poderoso de Jesús, cierra tus ojitos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, venimos delante de tu presencia, Dios mío, en esta hora de la mañana, Dios, te damos gracias, te doy gracias, Dios, por la gran oportunidad, el privilegio que nos das de servirte todos los días de nuestra vida, Dios mío. Te ruego, Padre Celestial, por aquellas personas que nos miran, que nos están viendo, aquellas personas, Dios mío, que están en casa, los que están atrás de cámaras, sirviendo. Gracias, Dios mío, por ellos, Dios mío. Que sea tu gracia, tu favor, que su familia, Dios mío, todos ellos te conozcan y que vivan para tu gloria, Dios mío. En el nombre de Jesús, gracias, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Es a ti la gloria, el honor, el reconocimiento por los siglos de los siglos. Te invitamos, acompáñanos, ven, sé parte del nuevo movimiento, de este movimiento que Dios está haciendo en nuestras vidas. Queremos que tú seas partícipe. Visítanos, búscanos a través de Facebook, a través de YouTube. Búscanos en el nombre de Jesús. Te bendigo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.